Is it marijuana? Is it coke? Is it pills? It has been, at times. So the biggest devil is me. I'm either my best friend or my worst enemy. El mundo de la fama no es sencillo. Tener que lidiar con la presión propia y ajena lleva a un ritmo de vida que muchas veces supera a sus propios protagonistas y los arrastra en una espiral de malas decisiones que puede terminar muy pero muy mal. En el video de hoy vamos a conocer el caso de 30 celebridades que cayeron en las drogas y cómo terminaron sus casos. Quédate para saber todo. Richard Burton, durante el rodaje de La noche de la iguana, y según su biógrafo Robert Sellers, Richard Burton comenzaba a beber cerveza a las 7 de la mañana, y una vez que terminaba con una caja, cambiaba de bebida y comenzaba a beber algún licor potente. Tal era la necesidad de Burton por estar continuamente bebiendo que obligó a la productora de la película a construir un bar cerca de donde grababa. Errol Flynn. Más allá de su faceta de galán, de los primeros años de esplendor de Hollywood y de sus papeles de héroes en filmes como Robin Hood, Errol Flynn ha pasado a la historia como un fiestero. Llegó a ser compañero de salidas de Fidel Castro en Cuba y su piso de soltero en Malibú, que compartía con el también actor David Niven, era conocido como cirrosis del mar. Con apenas 30 años se derrumbó dentro de un ascensor y un médico le dejó claro que tenía el corazón y los pulmones destrozados. Continuó con sus excesos hasta que falleció con 50 años víctima de un ataque al corazón. Oliver Reed. Oliver Reed era uno de los actores más queridos en la gran pantalla en los años 60 y 70. Sin embargo, fuera de ella, su personalidad no era tan encantadora como la de sus personajes en películas. Según cuentan sus amigos de la época, un día llegó a beberse 126 pintas de cerveza por una apuesta. Como él mismo confesó, no vivía en el mundo de la sobriedad. Anécdotas suyas, borracho, hay cientos. En 1980, por ejemplo, sostenía a un niño en una iglesia antes de que fuera bautizado y estaba tan afectado por el alcohol que se puso a simular que el bebé era una pelota de rugby. Falleció de un ataque cardíaco días después de beberse durante una juerga posterior a la grabación de su último filme, Gladiador. 8 botellas de cerveza, 3 de ron y algunos vasos de whisky. Spencer Tracy. Se cuenta que Tracy se escondía durante horas en el Hotel St. George en Brooklyn Heights. Allí pasaba largas borracheras, bebiendo botella tras botella de whisky, mientras estaba sentado desnudo en la bañera, sin levantarse ni siquiera para hacer sus necesidades. Tracy era una de las grandes estrellas de la MGM, y, por eso, la productora decidió crear el Escuadrón Tracy, que formaban un conductor de ambulancia, un médico y 4 guardias de seguridad vestidos como paramédicos. Esta cuadrilla estaba de guardia 24 horas, los 7 días de la semana, por lo que pudiera pasar. Los bares de la zona tenían la orden de llamar si Tracy entraba. Si tenía problemas borracho, el escuadrón entraba en escena y se lo llevaban a casa, como si estuviera siendo objeto de una atención médica. Clara Bow. La vida de Clara Bow fue difícil desde su infancia, aunque en principio pudo tener una brillante carrera cinematográfica. Los medios de comunicación de la época ocupaban páginas enteras debatiendo sus romances, su comportamiento poco femenino y su actitud con el alcohol durante el auge de la ley seca. En 1931 debió internarse debido a la presión mediática que sufría, para más tarde retirarse permanentemente de Hollywood. Natalie Wood. El alcohol era moneda corriente en la vida de Wood y también lo fue en su fallecimiento. En la muerte de Natalia Wood estuvo presente, además de Richard Wagner, su marido, otro testigo, el actor y amigo de Wagner, Christopher Walken. Supuestamente, tal y como se explica en la biografía, la actriz habría intentado darle celos a su marido con él. Juntos, los tres, además del capitán del barco, salieron a navegar. Hubo una pelea y acabaron todos borrachos. Las investigaciones policiales apuntaron a que Wood podría haberse caído de la embarcación. Ella se ahogó y encontraron su cuerpo sin vida en las rocas, horas después del incidente. Sin embargo, tanto el capitán Dennis Davern como la hermana de la actriz, Lana Wood, siguen convencidos de que fue Wagner el responsable. Martin Sheen.
Protagonizó la serie The West Wing, se dejó la piel en el rodaje de Apocalypse Now y, durante años, ha sido uno de los actores más reconocidos de Hollywood. En diversas ocasiones, ha hecho referencia al catolicismo como un pilar al que se aferró en momentos difíciles. Cuando el medio británico le preguntó en qué momento de su vida había sido más feliz, él dijo que el 1 de mayo de 1981, cuando se reconvirtió a la fe católica. Sheen se alejó de la iglesia durante un periodo de tiempo, pero volvió a abrazarla después de sufrir un infarto y atravesar una dura época en la que tuvo una relación tortuosa con el alcohol. En la escena de Apocalypse Now, en la que pega a un espejo y la sangre comienza a brotar a causa de la herida, no estaba preparada ni era ficción. Esa fue la peor parte de mi alcoholismo psicótico. Esa era la oscuridad con la que estaba lidiando. El miedo, la rabia, el resentimiento, la inseguridad. Carrie Fisher. Si bien alcanzó rápidamente la fama por su personaje en Star Wars, lo cierto es que Carrie tuvo grandes problemas de adicción. A los 28 años, tras una sobredosis y una etapa en rehabilitación, a Carrie su médico le diagnosticó trastorno bipolar, tal vez para ocultar en cierta forma una adicción descontrolada. A los 60 años, 4 días después de que sufriera un infarto, en un avión, y fuese trasladada de urgencia a un hospital, la actriz perdió la vida. La autopsia reveló restos de éxtasis, cocaína y heroína en el cuerpo de la actriz, consumidos en las 72 horas previas a su muerte. Anthony Hopkins. Si bien Anthony Hopkins sufrió durante muchos años de alcoholismo, el célebre actor recientemente festejó casi 5 décadas de sobriedad. Un día tuve que reconocer que había algo realmente malo en mí. No me di cuenta de que era un tipo de afección, mental, física y emocional, llamada alcoholismo o adicción. Y no soy un experto en drogas, no soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me acosa. Marilyn Monroe. Con solo 36 años, la rubia más deseada de la historia del cine, fallecía en 1962, en una habitación de su casa en Brentwood, California, a causa de una sobredosis de barbitúricos. El comunicado oficial a la prensa fue que la actriz había terminado con su vida ingiriendo 40 cápsulas de Nembutal, y todo apunta a que la actriz había desarrollado una adicción a los psicotrópicos y que se las arreglaba para cambiar de doctores y conseguir recetas con facilidad. Existen numerosas teorías acerca de su fallecimiento, entre las cuales se baraja un posible asesinato ordenado por parte de la familia Kennedy. Sea como sea, Marilyn no era feliz, y esto era sabido por todos. Samuel L. Jackson. En varias entrevistas con diversos medios del mundo, Jackson ha declarado que sufrió en su adultez serios problemas con las drogas y el alcohol. Todo, según ha dicho, ha estado influenciado por su padre alcohólico, quien lo abandonó cuando pequeño. De ahí que, después de llegar a ser encontrado inconsciente por su esposa e hija en una ocasión, decidiera ponerle freno al consumo de alucinantes. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., uno de los actores más taquilleros del mundo, creció en un ambiente rodeado por estupefacientes, pues su padre, según ha dicho, era adicto. Después, ya entrado en sus 30, protagonizó varios escándalos con las autoridades policiales norteamericanas por ser encontrado con posesión de drogas. A finales del 2000, Downey Jr. fue condenado a 3 años de prisión por ese motivo, aun cuando el éxito de su carrera ya era una realidad. Elvis Presley. Al rey del rock le llegó tempranamente su hora. La causa oficial de su muerte fue una arritmia cardíaca, pero la prueba de toxicología de su autopsia sacó a la luz que, en su cuerpo, había otras 14 sustancias como la morfina, algunos barbitúricos, la codeína y el diazepam. Lo cierto es que el cantante había comenzado su decadencia. Los excesos le hacían arrastrar varios problemas de salud, como hipertensión, diabetes, hígado graso, y sus órganos habían envejecido prematuramente debido al maltrato recibido. Elvis, además de abusar del alcohol y de las drogas, padecía un trastorno alimenticio. Jimi Hendrix. El mundo vio partir a una de las grandes estrellas que ha tenido la música. Aunque en un primer momento se barajó la sobredosis de cocaína, la autopsia revelaba más tarde que el artista murió ahogado con su propio vómito, a causa de una intoxicación aguda de barbitúricos.
Aunque circulan rumores de que este increíble músico fue asesinado por su manager Michael Jeffery y su novia, Monica Danneman, con la intención de cobrar su seguro de vida de cerca de $2 millones. Lo cierto es que Hendrix poseía ya un dilatado historial de abuso de drogas, siendo por todos sabido que fumaba cannabis y hachís de forma habitual, y tomaba anfetaminas y LSD, además de abusar frecuentemente del alcohol. Bradley Cooper, el popular actor norteamericano, que ha destacado en producciones de todos los géneros, comenzó su camino en el séptimo arte, en medio de graves complicaciones por el consumo de drogas. Tal cual declaró en una entrevista, la inseguridad y la baja autoestima desataron su tentación por los estupefacientes. De acuerdo con algunos reportes de prensa estadounidense, Cooper manifestó haber superado su adicción en 2004. Michael Jackson. La estrella del pop también forma parte de esta desdichada constelación, ya que aunque la causa de su muerte fue declarada un homicidio, el cantante murió en 2009 debido a un paro cardíaco por sobredosis del anestésico y sedante que consumía para poder conciliar el sueño y que le suministraba su propio médico Conrad Murray, el Propofol. Este anestésico es ampliamente empleado como droga de abuso y se considera que hasta el 40% de los adictos a esta sustancia fallecen de sobredosis, por lo que su peligrosidad es evidente. Angelina Jolie. La reconocida actriz californiana, que ha destacado por sus inolvidables actuaciones y su lucha por los derechos de las mujeres, vivió durante su adolescencia duros momentos por cuenta de unos cuantos desequilibrios emocionales. Con el tiempo, esos problemas comenzaron a mutar en conductas que involucraron cortes autoinfligidos y, sobre todo, abusos de sustancias psicoactivas. Por fortuna, logró reencauzar su vida. Whitney Houston. La bella cantante y actriz también falleció en 2012 a los 48 años, a causa del ahogamiento en la bañera a raíz de un ataque al corazón provocado por una sobredosis de sustancias. En su autopsia, encontraron restos de cocaína, marihuana y una combinación de 3 drogas legales. La actriz padecía un trastorno por sustancias previo, y su agitada vida y los problemas con su marido, el también cantante Bobby Brown, terminaron por hundir a esta estrella de increíble voz. Ben Affleck. Ben Affleck, quien en su época dorada fue uno de los exponentes en el mundo del cine hollywoodense, ha ingresado en más de una ocasión en rehabilitación por sus problemas con el alcohol, siendo la última hace un par de años. El actor escribió un post en Facebook diciendo que quería que sus niños supieran que no había ninguna vergüenza en buscar ayuda cuando la necesitas. Bruce Lee. Un edema cerebral a causa de la reacción alérgica por el consumo de un relajante muscular terminó con la vida de la estrella de las películas y maestro de artes marciales en 1973. Con apenas 32 años, el actor falleció por una reacción alérgica al meprovamato, uno de los componentes del Equagesic, un fármaco combinado indicado para el tratamiento del dolor a corto plazo, acompañado de tensión o ansiedad en pacientes con trastornos musculoesqueléticos o cefalea tensional. Philip Seymour Hoffman. El reconocido actor se encontraba rodando Los Juegos del Hambre en 2014, cuando fue encontrado muerto en su apartamento en Manhattan a causa de un cóctel letal de heroína, cocaína, anfetaminas y tranquilizantes. Tenía 46 años y fue hallado con una jeringuilla clavada en el brazo. Sus problemas con las drogas no eran un secreto. En 2013, Hoffman estuvo ingresado en una clínica de desintoxicación a causa de su adicción a las pastillas y a la heroína. Finalmente, no pudo conseguirlo, y las drogas terminaron con su vida. Prince. El conocido cantante y compositor Prince fue encontrado muerto en su mansión en Minneapolis, Minnesota, en 2016 a los 57 años de edad. La causa de su muerte se debió a una sobredosis de fentanilo, un potente analgésico de efecto narcótico. El fentanilo es utilizado en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia, y posee una potencia superior a la morfina. Parece que el cantante empleaba esta sustancia para aliviar sus dolores, pero la cantidad encontrada en su sangre era extremadamente alta, pues la concentración de fentanilo en la sangre de Prince era de 67,8 microgramos por litro.
Macaulay Culkin. El caso de Macaulay Culkin es más que conocido. Home Alone fue la película que le lanzó a la fama y le cosechó tanto éxito como fortuna. A los 14 años decidió abandonar la interpretación y con tan solo 16 se independizó de sus padres. Poco después fue detenido por posesión de marihuana y medicamentos varios. Ajeno a los medios, Macaulay Culkin volvió a ponerse en boca de todos cuando la prensa de todo el mundo publicó unas imágenes donde el aspecto del actor había desmejorado considerablemente. Esas imágenes confirmaron lo que se iba sabiendo. El pequeño Kevin McAllister había caído en las drogas. Desintoxicándose de las drogas y la vida pública en julio de 2016, Culkin concedió una entrevista donde confesó el infierno en el que vivió. A pesar de haber dejado la actuación, participa en las producciones de su amigo Adam Green y dedica la mayor parte del tiempo a su grupo de música llamado The Pizza Underground. W.C. Fields. Los personajes de Fields frecuentemente eran amantes del alcohol, y esta característica se convirtió en parte de la leyenda de Fields. En sus días jóvenes como malabarista, Fields nunca bebía, ya que no quería disminuir su capacidad en el escenario. Sin embargo, la soledad de sus constantes viajes empujaron a Fields a tener licor a mano para ofrecerle a sus compañeros de escenario, para poder invitarlos a su camerino a beber. Se dice que el actor siempre llevaba consigo un termo que contenía martini. Siempre que se le preguntaba por el contenido, él contestaba lo mismo: «Tiene limonada». En cierta ocasión, un bromista cambió el contenido del termo por una verdadera limonada. En todo el plató de rodaje, se escuchó el grito angustiado de Fields preguntando quién puso limonada en su limonada. Veronica Lake. Veronica Lake fue una actriz conocida por sus papeles de mujer fatal en el cine. Al principio tuvo mucho éxito, pero su carrera decayó rápidamente, en parte debido a su adicción al alcohol. Murió a los 50 años a causa de una hepatitis aguda y una lesión renal aguda. Barbara Payton. Barbara Payton, que en su día fue una actriz prometedora, luchó contra la adicción al alcohol y la drogadicción, lo que acabó por obstaculizar sus perspectivas profesionales. Desgraciadamente, sus batallas con el abuso de sustancias la llevaron a cometer fraude con cheques y a prostituirse, lo que finalmente provocó su muerte a los 39 años debido a un fallo cardíaco y hepático. Todd Bridges. Luego del programa Blanco y Negro, que lo catapultó a la fama mundial, vivió en las calles, se hizo adicto al crack y al alcohol. Llegó a pesar 50 kilos y fue acusado por el homicidio de un dealer de Los Ángeles. Estuvo 9 meses preso y fue absuelto luego de 2 juicios, y gracias a la defensa del abogado Johnny Cochran, letrado de casos mediáticos como el de O.J. Simpson y el de Michael Jackson. Drew Barrymore. El caso de Drew Barrymore es uno de los más sorprendentes de Hollywood. Dio el salto a la fama con tan solo 7 años, cuando participó en E.T., el extraterrestre. Después de esto, su madre comenzó a llevar a Barrymore a castings, y tuvo varias apariciones en televisión. 6 años después del éxito, y con tan solo 13 años, Drew se vio dentro del mundo del alcohol y las drogas, y durante este tiempo continuó trabajando, y fue nominada a un Globo de Oro. Meses después, su madre la internó en un centro de rehabilitación, para que la pequeña Drew superase sus adicciones. Estos años fueron realmente duros para la actriz, que hasta intentó suicidarse, pero después de mucho esfuerzo, consiguió recuperarse y volver al mundo de la actuación y a la pantalla grande. Christina Ricci. Christina Ricci fue una de las actrices adolescentes más aclamadas de los 90, pero como muchos de estos jóvenes, la fama y las fiestas de Hollywood llevaron a Ricci por un mal camino. Obsesionada con el sobrepeso, sufrió bulimia y anorexia cuando sus padres se separaron. Esto solo fue el comienzo de una adolescencia llena de detenciones policiales, drogas y alcohol. Además, la actriz también se autolesionó en varias ocasiones. Pero por fortuna, esta difícil temporada duró poco, ya que al poco tiempo de diagnosticarle las enfermedades, ingresó en un centro para comenzar una terapia. Linda Blair. Linda Blair dio vida a Regan, aquella niña con un demonio dentro, que sufre grandes transformaciones
y regala situaciones terroríficas con un vocabulario un tanto llamativo en El Exorcista, una de las películas de terror más importantes y aclamadas de la historia del cine. Los grupos religiosos amenazaban a la pequeña actriz por haber hecho un tributo al demonio. Tantas fueron estas amenazas que Warner Bros. Tuvo que ponerle protección tanto a la actriz como a su familia. Con 18 años, Blair fue detenida y acusada por posesión y tráfico de cocaína. Fue declarada culpable y pasó 3 años en prisión condicional. Pero mucho antes, la actriz comenzó a consumir drogas para acabar ingresada en un centro de desintoxicación con tan solo 17 años. Aunque Linda Blair intentó recuperar su carrera como actriz, Hollywood tenía muy presentes sus adicciones, por lo que se dedicó a posar desnuda en varias publicaciones eróticas. Alejada de las cámaras, dedica su vida al cuidado de los animales. Luego de ver estos impactantes casos, ¿los conocías a todos? ¿Quieres agregar algún otro? Te leemos en los comentarios.